Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Este es el último de los videos que vamos a trabajar la historia del derecho penal internacional. Había adelantado al principio que quizás sean 5, pero voy a tratar de sintetizar todo en este último, que va dedicado a Julieta de la Franja, que me pidió que el plano sea desde arriba y no desde abajo, así una cosa más instagramer. Vamos a retomar desde donde habíamos dejado, desde la creación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se crea a partir de el Estatuto de Roma, que es firmado en 1998. Sin embargo, entró en vigencia recién el 1 de julio de 2002. Los requisitos para la entrada en vigor del Estatuto de Roma y en consecuencia para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional eran que ratifiquen 60 países y después de transcurridos 60 días de la ratificación número 60, al primer día del mes siguiente iba a empezar a entrar en vigencia el Estatuto de Roma. O sea, en junio se cumplieron los 60 días de las 60 ratificaciones, en el 1 de julio entró en vigor efectivamente el tratado. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es un tribunal extraño, más allá de que si analizamos la historia, como lo venimos haciendo en los demás videos, parecía lógica la creación de un tribunal penal internacional. No deja de ser un tribunal extraño porque no es un tribunal de derecho internacional de los históricos, ya que su función es juzgar a individuos y no a sujetos de los tradicionales del derecho internacional público, ni tampoco es un tribunal de derechos humanos, porque no juzga a estados y porque tiene competencia originaria. Esto lo vamos a trabajar más específicamente más adelante, pero la Corte Penal Internacional no es ni un tribunal de apelación ni un tribunal de revisión de sentencias de los estados para verificar que efectivamente se cumplan los principios de derecho penal internacional que ahora los voy a enumerar. La Corte Penal Internacional es un tribunal originario e independiente. Eso significa que cuando se cometa alguno de los crímenes de competencia de la Corte, que también los vamos a analizar en clase específica, pero son esencialmente genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y ahora también el crimen de agresión, la Corte tiene la posibilidad de investigar originariamente esos casos siempre y cuando no hayan sido juzgados en el lugar que originariamente debieran haber sido investigados. Acuérdense de lo que vimos en las primeras clases, que es que el principio de jurisdicción espacial de la ley penal por antonomasia es el territorial. Entonces, si el Estado que debiera juzgar los crímenes no lo hace, ahí es donde puede intervenir la Corte Penal Internacional, combinando el principio de jurisdicción universal con la competencia que tiene la Corte, que se llama complementaria. ¿Por qué? Porque complementa a la jurisdicción de los estados. Entonces, les decía, lo que intenta hacer la Corte Penal Internacional es resguardar los principios de derecho penal internacional. Cuando trabajamos la evolución histórica del derecho penal internacional, no les mencioné eso. A partir de un tratado de 1950, se elabora un proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad internacional, y de ahí se desprenden 7 principios que ya venían desde los tribunales de Nuremberg. Estos 7 principios están reflejados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sobre algunos de ellos vamos a trabajar puntualmente en las restantes clases. Se los voy a mencionar para tenerlos en cuenta. El principio 1 es que toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable por él y está sujeta a su sanción. O sea, establece la responsabilidad individual frente a la comunidad internacional. El segundo principio es que el hecho de que el derecho interno no imponga una pena por el acto que constituye derecho internacional no impide que pueda ser juzgado internacionalmente. O sea, no se requiere que la figura típica sea adoptada por el derecho local del lugar donde se cometen los delitos para poder ser juzgados internacionalmente. El tercer principio es la falta de inmunidad para los jefes de Estado. O sea, por más que vos seas jefe de Estado, no tenés inmunidad si vos lo que hiciste fue cometer crímenes de derecho internacional. El cuarto principio, el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad. Esto es que no se aplica la obediencia debida siempre que haya tenido la posibilidad moral de opción. O sea, si tenías posibilidad moral de opción y optaste por cometer el crimen, que es como consecuencia de obedecer a un superior o a las órdenes del Estado, también sos responsable. El principio 5 es que toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho, o sea, el debido proceso. El principio 6 establece cuáles son los crímenes de derecho internacional
de vuelta tenemos los que habían sido juzgados por los tribunales de Nuremberg y Tokio: delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos contra la humanidad, con la respectiva definición de cada uno de ellos. Y el último de los principios es que la complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra, un delito contra la humanidad, constituye asimismo un delito de derecho internacional. O sea, no solo los delitos en sí mismos, sino también la complicidad para cometer uno de estos delitos. Igual las formas de participación en el Estatuto de Roma las vamos a trabajar también específicamente en otra clase. Muy a grandes rasgos, la Corte Penal Internacional está conformada por 3 salas: la sala de cuestiones preliminares, la sala de primera instancia y la sala de apelaciones, y además tiene una fiscalía y tiene una secretaría general. Existe también una oficina de víctimas dentro de la estructura de la Corte Penal Internacional, pero la estructura básica es la de fiscal, secretaría y las 3 salas que componen la corte propiamente dicha. Después vamos a ver el procedimiento de designación de jueces. Son todas cosas tediosas que la verdad que se pueden leer directamente del estatuto, así que no vale mucho la pena mencionarlas en un video. Vamos a trabajar más adelante también sobre la competencia material, les decía, sobre la competencia temporal, la competencia espacial, cómo se activa el procedimiento. O sea, las cuestiones procesales en torno al Estatuto de Roma las vamos a trabajar. Sí hay que saber que el Estatuto de Roma es una especie de mix entre un código penal y un código procesal, porque establece cuáles son los delitos, cuáles son los principios aplicables y además establece cuál es el procedimiento a seguir, no solamente para la investigación y para el juicio, sino también para la ejecución de las penas. Así que eso es un compendio bastante completo de derecho procesal y de derecho penal internacional. Ahora bien, cerrada esta cuestión que tiene que ver con la evolución histórica, que termina con el Estatuto de Roma, en realidad termina de terminar cuando la Corte asume la jurisdicción para poder juzgar los crímenes de agresión. Lo vamos a trabajar específicamente cuando hablemos sobre el crimen de agresión, pero sepan de antemano que en el año 98, cuando se firma el Estatuto de Roma, se establece que la Corte va a ser competente para juzgar crímenes de agresión, pero no se dio una definición de ese crimen. Eso fue ocurriendo después con el transcurso del tiempo, lo mismo que una vez que estuvo definido la competencia de la Corte. Hoy en día ya es competente por crímenes de agresión también, así que estaría más o menos completo el combo. Ahora, había dicho que en ese quinto video, que al final va a ser este cuarto, íbamos a trabajar sobre críticas al sistema. Ustedes en el programa tienen una pregunta que es si esto es derecho penal internacional o derecho internacional penal. La realidad es que parece una pregunta sonsa, pero no lo es, porque creo que tiene una explicación filosófica detrás de ello, teniendo en cuenta a cuál de las ramas del derecho se le da prevalencia. Si nosotros vemos al derecho penal internacional en ese orden como una rama del derecho con prevalencia del derecho penal, con reminiscencias o con recursos del derecho internacional, podemos advertir fácilmente que tanto a lo largo de la historia, por el hecho de haberse hecho juicios con tribunales especiales, como por haberse creado tipos penales especiales y posteriores a los hechos, el derecho penal está un poco bastardeado acá, de parte de lo que fue el interés político de la comunidad internacional para que estos hechos lleguen a juicio. En cambio, me parece que si lo analizamos desde una perspectiva de derecho internacional con recursos del derecho penal, como son los delitos en sí mismos, la responsabilidad individual, y vamos a ver que una vez llegado el Estatuto de Roma ya sí se plasman los principios históricos de las garantías del derecho penal, el juez imparcial, el principio de legalidad, el debido proceso y demás, la defensa en juicio. Es un poquitito más lógico de entender. Si bien cuando uno analiza el nombre de la Corte Penal Internacional, en los dos idiomas oficiales de trabajo de la Corte, que son el inglés y el francés, el orden es ese, es International Criminal Court o Cour Penal Internacional. El nombre es Corte Penal Internacional, con lo cual da pie a entender que se trata de derecho penal internacional. A mi modo de ver, por lo menos lo cierto es que yo creo que es derecho internacional penal, porque hay una prevalencia del derecho internacional y de la política internacional, de las relaciones internacionales por sobre el derecho penal, que permitió justamente en su momento poder dejar de lado una serie de garantías del derecho penal para poder avanzar con los juicios históricos de Nuremberg y Tokio y con el resto de la evolución histórica del derecho penal internacional.
Eh, Tiene que ver también esto con aquello que había planteado cuando hablamos de los tribunales de Nuremberg, de esa disputa entre el valor justicia y el valor derecho, que en definitiva tuvo que ver con lo que creo yo fue una decisión política del derecho de la comunidad internacional. Y creo que, por lo menos a mí, una de las cosas que más me gusta del derecho internacional es justamente eso, que lo político está tremendamente entrelazado con lo jurídico y que además está plasmado y está muy blanqueado. Vamos a ver después cuando estudiemos el artículo 16 del Estatuto de Roma, que el poder político internacional está muy blanqueado dentro del estatuto, no está solapado de ninguna forma, y por eso me parece que hay una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho penal. Sobre esta cuestión y sobre las críticas, sobre los motivos por los cuales no se respetaron el principio de legalidad y el principio de juez natural, o sí, es una discusión probable, es el trabajo práctico que van a tener que hacer sobre este bloque de los 4 videos, más el material que les hemos enviado ya desde el principio sobre la historia del derecho penal internacional, así que estén atentos porque en el blog y en el campus les vamos a subir un trabajo práctico para que entreguen la semana que viene en relación con estos temas. Entonces, las críticas, les decía, tienen que ver con, desde lo jurídico, esencialmente principio de legalidad y principio de juez natural. Desde lo político, la crítica fundamental que se le hace al derecho penal internacional tiene que ver con lo que se terminó de llamar la justicia de los vencedores. Tiene un texto también que hace referencia a la justicia de los vencedores. Si alguien quiere profundizar sobre el tema, le recomiendo, perdón, La justicia de los vencedores de Danilo Solo. Básicamente lo que se plantea acá es que en realidad los tribunales internacionales o el derecho penal internacional puede ser analizado políticamente como un acto de venganza y no como un acto de justicia, porque si recurrimos a la definición histórica o típica de justicia, que es dar a cada uno lo que corresponde, lo cierto es que acá los únicos que llevaron lo que correspondía fueron los perdedores de la guerra. Danilo Solo propone que eso no solamente ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, sino que siguió pasando a lo largo de la historia. ¿En qué sentido? En que nadie juzgó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki, nadie juzgó a la Real Fuerza Aérea Británica por el bombardeo sobre Dresden, que todavía se discute en la historia si constituyó un crimen de guerra a 15 días de que se rinda la Alemania nazi, bombardear una ciudad que aparentemente no tenía ninguna relevancia estratégica o militar, ni hablar de juzgar a Stalin por la persecución política a sus disidentes, que sería algo podría ser considerado claramente un crimen de lesa humanidad, si consideramos que efectivamente lo fueron, a los crímenes del nazismo como de lesa humanidad. Entonces, lo que se plantea acá es un debate político en torno a qué es lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se buscó efectivamente un sistema justo que le dé a cada uno lo que corresponda o fue una forma solapada de venganza detrás de una estructura jurídica internacional? Personalmente, depende de cómo me levante, yo hay días que pienso que el derecho penal internacional es una forma de dominación de los países poderosos sobre los países en vías de desarrollo o del tercer mundo. De hecho, al comienzo de la historia de la Corte Penal Internacional, todos los casos que se investigaron tenían que ver con situaciones en el continente africano. Hoy en día ya hay alguna en trámite en Asia y se está trabajando la cuestión de Venezuela, pero no dejan de ser situaciones de países poderosos por sobre otros que no. Más allá de que después vamos a trabajar algunos casitos puntuales que a mí me parecen como luces de esperanza, de decir, bueno, acá sí hay una idea de justicia que se puede llegar a aplicar contra países que son más del mainstream de la política internacional, de las primeras planas de la política internacional. Yo me quejo de que haya inglés en la facultad y después termino usando palabras en inglés. Entonces, desde lo jurídico y desde la política, desde lo político, esas son las críticas fundamentales que se hacen al sistema. La idea de crear una Corte Penal Internacional era tener un tribunal independiente que pueda juzgar cualquier hecho. Sigue siendo un problema que Francia no, que Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo, no formen parte de la estructura de la Corte Penal Internacional, no hayan ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto no pueden ser juzgados sus ciudadanos por actos cometidos en su territorio o en otros territorios que puedan llegar a ser crímenes de derecho internacional. Hay mucho por hacer al respecto, pero hay otros días en los que uno piensa, bueno,
Hay un montón de personas hay un montón de niños en la República Centroafricana que no fueron reclutados a partir de que Luanga fue condenado. Eh, Son distintas visiones del derecho penal internacional. Cada uno puede tener la suya, no es la panacea de la justicia universal, pero es un gran primer paso para pensar en la posibilidad de que si se cometen crímenes internacionales contra los derechos humanos no queden impunes cuando es el Estado el que debiera juzgarlos y no lo hace. Con esto entonces cerraríamos el bloque de historia del derecho penal internacional y a partir de la semana que viene ustedes ya tienen para trabajar en el caso que les vamos a dar y a partir de la semana que viene ya empezamos a adentrarnos un poquitito más en los detalles de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.